Ahora con total libertad podrás narrarme, hablar y comentarnos el lugar que comiences a experimentar. Simplemente dedícate a sentirlo, Mari. Dedícate a sentir y a sentir. Y podrás con total libertad expresarnos el lugar donde te puedas encontrar. Tómate tu tiempo, aquí estaremos esperando tu respuesta. Ahora, ve a ese lugar. So now, Mary, go to a place that makes you happy, that makes you just feel with joy. Take your time, we're here. And then explain to me, what do you see? Narrate to us, what do you see in that place? I see purple and I'm in a field lying on my back and it feels happy and safe and peaceful. Está en el campo morado. Ella está acostada con panza arriba y está muy Purple feliz. flowers. The Hay, purple is flowers. las flores son moradas. Un campo. Mari, quiero que disfrutes de ese lugar, respira el ambiente, toma ese aire profundo en ese lugar, date la oportunidad de sentirlo y experimentarlo y estar allí para sentir un estado de paz y de tranquilidad. I want you to enjoy that place. Take it in, smell it, feel it, enjoy it. Mari, me siento muy feliz de que puedas estar en ese lugar. Me siento muy feliz de que puedas experimentar ese lugar. Mary, it makes me so happy to that you're telling me that your experiences, and I'm very, very happy for you that you're having this experience. Mari, quiero que me des detalles del lugar. Quiero que me des un poco más de detalles de ese lugar tan hermoso para poderlo conocer. Reina y yo, Palevi, tu terapeuta, quisiéramos conocer ese lugar y quizás las personas que puedan escucharnos más adelante. Queremos que nos narres ese lugar tan maravilloso donde estás en este instante. So, Mary, tell me about this beautiful place that you're happy. Narrate it so me and Dr. Palevi can know about it. Tell us, what do you see? What do you feel in that beautiful place that you're in right now? I feel radiant. I feel safe. I feel like it's a special place only for me. And there's purple flowers that I'm laying on and I'm looking up. But I'm not looking at anything in particular. It's just a feeling of safe. And there's radiant light that is shining through the area. And when I go to this place, everything turns off. And the only thing that exists is a peaceful existence, a safe existence, a wholeness, a purity, security, radiant light. And it penetrates my entire being. Dice que está en un lugar en el monte donde hay mucha flor, donde se ve luz, pero es un lugar especialmente para ella, donde ella radea pura luz y se siente segura, se siente en paz. Muy bien. Mari, desde ese lugar donde estás, tan hermoso, que estás experimentando, quiero que puedas hacerte un proceso de autorrevisión, de autoinspección, de autorrevisión en ti misma. Quiero que observes y te hagas un proceso de autoanálisis a nivel mental. Quiero que vayas hacia un evento o una situación que te haya incomodado muchísimo, una situación o un evento traumático, alguna situación en especial negativa que puedas recordar y que haya sido un evento traumático para ti. Quiero que vayas hacia ese evento y podrás narrármelo con total seguridad. So now I want you to go and do an auto analysis of your mind, Mary.
deep, deep auto analysis of your mind. Go to a traumatic place, go to a traumatic experience that really, really touched you or that really, really got you to feel some certain way. Go deep into the thought and tell me what you see. Quiero que vayas, Mari, cuando tenías tan solo 5 años. Quiero que vayas reviviendo aquellos momentos de tu infancia. Ve atrás en el tiempo y recuerda esos eventos negativos o incluso hermosos que hayas podido experimentar desde tu niñez. Quiero conocer quién era Mari desde los 5 años en adelante. So now, Mary, take me to when you were like 5 years old. Any experience, good or bad, just take me there. Tell me what you see, what you feel, what you sense. I'm in kindergarten and I'm at school with a bunch of kids and we're playing blocks and I can see colors, blue and yellow and red. And I see myself playing with other kids, standing up, sitting down, bringing them blocks. It's happy and it's joyful. Está en la primaria, en kindergarten, está jugando con niños, bloques, ve luces azules y ve luces moradas y está jugando con los niños, a los bloques. Ese momento donde estás, Mari, en este instante, ¿te hace sentir feliz? At the moment, so where you're at right now, Mary, does it make you feel happy? Yes. Sí. Bien. Sigue avanzando y quiero que sigas recordando momentos muy felices en tu vida, Mari. Y quiero que sigas avanzando y me puedas narrar otros eventos hermosos en tu vida porque queremos conocerlos. Queremos conocer qué ha pasado contigo y poder experimentar esa sensación de felicidad que estás sintiendo desde esa etapa de niñez y queremos seguir conociendo las siguientes etapas. Vea esos momentos, Mari, nuevamente. Recuérdanos. So keep advancing into those beautiful images. Tell me more of how you're feeling. Tell me more of what you're seeing. I'm trying to look up. It seems like for some reason it's important to look up. And there's a disturbance with the adults in the classroom. And this is the first time my memories allowed me to look up, because before my memory would only see what was on the ground with the other kids. Dice ella que algo la está dejando mirar hacia arriba, a los adultos. Mira una disturbo en los adultos, algo que la disturba en los adultos. Dice que esa es la primera vez que la mente le ha dejado ver para arriba en ese momento. Mari, sigue por favor experimentando y ve un poco más allá. Continúa observando ese momento, paralízalo y quiero que vayas más profundo en ese momento. Observa que tu mente, que aumenta tu vibración y que tienes la capacidad de poder observar más allá de lo que normalmente pudieses observar o ver. Okay, Mary. So now I want you to freeze the episode. I want you to raise your vibration very, very high, high, high. And I want you to analyze. Tell me what's going on there. Tell me what you're seeing, what you're feeling, what you're sensing. What I'm sensing is one of the teachers is an entity. And as a child, I knew this. And so there was a part of me that was trying not to look and see because I could see them. And as I'm analyzing this message came through. The moment I looked up, one of the teachers was an entity. There were 2 teachers in this classroom, and one of them was an entity. Okay. And
So, está mirando hacia arriba, son 2 maestros, uno de los maestros es una entidad. It scared me. Paralízala inmediatamente, Mari. Observas que yo estoy allí acompañándote junto con mi hermano Luz Tabaré. Observa que estoy allí junto con tu amiga Reina y estamos los She's dos allí green. acompañándote en ese momento. No tengas miedo, estamos aquí a tu lado. Don't be afraid, Mary. Paralyze that entity. Dr. Palevi's there, and also as me, our higher selves are there with you, so there's no reason for you to be afraid. Paralyze that entity. Okay, she's green. Es verde. She's Continúa. green and she's nasty and she knows I know who she is. She knows I see her. So that's why my memories were always of the ground and I could never look up. Dice que And es my verde. and I feel something in my stomach right now. In my Siente stomach. My lower right stomach. lado derecho, baja, área abdominal bajo en el derecho. Siente algo ahorita en el momento. Observa que voy a colocar mi mano sobre tu abdomen en este instante junto con mi mano Luz y observarás y sentirás poco a poco cómo ese dolor desaparece instantáneamente. Conteo regresivo de 3 a 1 y voy a colocar mi mano en tu zona abdominal y observas cómo ese dolor comienza poco a poco a retirarse. Observa la vibración de mi mano Luz y comenzarás a sentir poco a poco cómo ese dolor comienza a disiparse. So Dr. Palevi is gonna put his hands over you, and so he's gonna make that pain go away. So you're gonna slowly start feeling like it's going away. You're not feeling that no more. The pain went away quickly, but I'm wondering if it was an implant that she might have implanted in me at that time. Dice que ya se le fue el dolor, pero sí es un implante que esa entidad se lo puso en ese tiempo. Muy bien, ahora que tienes paralizado a la entidad, Mari, pregúntale por su nombre a esta entidad. Okay, Mary. So now I want you to ask the entity, what's her name? Davia. 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 Davia with a V. Davia. Davia. Mari, ¿qué otras características tiene esta entidad? Quiero que me dé más detalle de ella. So it's detail. How does it look like? What does it look like? What's the height? What is its physical appearance? Give me details, Mary, of what you're seeing in that entity. The entity, the physical person is bigger. The entity is skinnier. The entity is, I keep seeing green, but then I keep seeing brown. It's sort of confusing because it's hard to focus on her because I was always scared of her. And now I have to remember as an adult, I can look at her. Dice que no la ve verde, la ve roja, la ve café, no le puede decir específicamente porque le da miedo mirarla. Eso es lo que me está diciendo. Mari, empodérate en este She's big instante. eyes. Observa que yo estoy a tu lado, junto con mi hermano Luz Tabaré, para enfrentar esta situación. No estás sola, no tengas absolutamente nada de miedo, Mari. Yo estoy aquí para acompañarte. Quiero que paralices completamente a esta entidad que no se pueda mover y dile que tome su forma original. So don't be afraid, Mary. We're here. Dr. Palevi's here to assist you. Don't be afraid. You empower yourself, vibrate yourself to a very high frequency. And also, I want you to paralyze that entity. Tell it to take its original form because you have that power. Okay, she has big eyes. She has big eyes. She's the shapeshifter. Se cambia se cambia. Puede ser humano y puede ser. Dile, Mari, She shifts.
Ordénale que tome between. su forma original. Quiero que la encapsules en una esfera completamente. Crea una esfera alrededor de esta entidad, paralízala completamente y cuando esté completamente encapsulada, me lo dices. Okay, Mary. So now what you're gonna do and we're gonna do, you're gonna wrap this entity. Wrap the entity. Okay. Wrap it. Okay, make a sphere like a ball, and you're gonna wrap it and you're gonna paralyze it. And you're gonna order it because you have that power. You're gonna order it. Take your original form. Okay, so she's been following me for a long time. And so I see that she shapeshifts between these two beings, and that's why it was hard for me to see her. She shapes between a green being and a brown one. So in this capsule I've put her in, frozen, I can see both of her aspects. One is green, scaly, and one is brown, scaly. Escamas se convierte en dos cosas. Cambia de escama verde a escama café. Y la va siguiendo ya le está ella piensa que es una reptila y ya tiene tiempo siguiéndola a ella. Pregúntale, Mari, ¿desde hace cuánto tiempo esta entidad reptil te viene persiguiendo? ¿Desde hace cuántas líneas de tiempo viene estando a tu lado? Pregúntale, Mari, sin miedo. Okay, Mary. So now I want you to ask it. How many timelines has this entity been following you? Remember, you have the power, so order 114, 114. 114. ¿Durante 114 líneas de tiempo o 114 encarnaciones, Mari? Okay, ask 114 timelines or 114 reincarnations. Mari, quiero que vayas en este instante. Timelines. Líneas de tiempo. Muy bien. Quiero que vayas, Mari, justo a la línea de tiempo. Vas a ir atrás al pasado. Observa que junto con Palevi y junto con Tabaré, vamos a ir a esa línea de tiempo origen donde comenzó todo. Paraliza esta entidad, deténla allí. Y quiero que vayamos al momento origen donde todo esto comenzó. Dirígete atrás en el tiempo, pues sabes claramente que puedes viajar a través del tiempo. Podrás ir a esa línea de tiempo donde todo comenzó. Ve atrás en el tiempo y podrás narrarme con total libertad el inicio del encuentro con Davia, con esta entidad reptil. Okay, Mary. So now we're gonna go back to all the way in the back. Okay, we're gonna take it all the way to the past where this entity had you for the first time. Remember, you are in control. You are in power. That entity, it's under your will. So you order it to stay there. It's frozen. It cannot touch you. It could be mad. Let it be mad all it wants. But take me back to that time, to the time from the beginning of that timeline. Let's go back all the way back. And tell me what you see in explicit detail. Every little thing that you're sensing, that you're feeling, and that you're seeing. The first thing I sense is water. Okay, lo primero que ella siente es agua. Observa que el panorama se aclara, Mari. Observa que tu vibración... Yeah, now you're more vibrant, okay? Now you're starting to see clearly what's going on. Observa que Tabaré, mi humano luz, observa que el humano luz de reino, observa que los humanos luz que nos acompañan en ese propósito, te están también acompañando. Quiero que sientas la presencia de ellos, Mari, en ese instante. Y observas cómo ese panorama se aclara. Y quiero que me digas quién eres, qué línea de tiempo es, en qué lugar geográfico y específico te encuentras. Okay, Mary. So now I want you to raise your vibration very, very high. All the human lights are here to assist you. Dr. Palevi's minds, everyone that here, we're all here to assist you. And we want you to get clarity. We want you to go take it and tell me, what do you see? What timeline it is? What were you? Give me specific details on what's that going on in that timeline. I see a boat, and I just got
I was on a voyage and I was going towards the shore in a boat, and this entity approached. Okay. Está en un bote, va como a un voyaje, como a un paseo en un bote. Y esa entidad ahí es donde la approachó a ella. Do you know what time is it there? What year? Where at? Like, if you were to pinpoint where in the earth were you there? Mario, observa cómo es el Some procedimiento. ¿Qué está pasando? Tell Quiero que me, me narres what con do you total libertad lo que está pasando, Mario. somewhere around Europe. en un It's lugar not Europa? the same. Bien. Pregúntale que si es hombre o mujer y qué edad tiene en ese momento. Are you a woman or a male? And how old are you, Mary? Tell me, what do you see? Mari, ¿cómo te ves en ese instante que estás en ese bote? ¿Te ves como un hombre o te ves como una mujer? ¿Y qué edad tienes en ese momento? Repítele eso otra vez, esto. So how old are you, Mary? Are you a male or a I'm a female? male. I'm a male, and I'm approximately older like it than a teenager. They feel 18-ish, about 18, male. And I see a scope, like a scope that when he was on this voyage, he had to use the scope, and he wasn't alone on the voyage. Okay. He had others that he was traveling with, and he was like one of the leaders of the ship. Ujú. Hombre, 18 años, tenía un, ¿cómo le llaman? Un telescopio para ver. Él era líder del bote, como una excursión de búsqueda de algo. ¿Cuál es Mari, cuál es tu nombre en ese instante? En esa So línea de tell tiempo. me, Mary, what's your name in that timeline? Tiasco, something like Tiasco. Fiasco. ¿Cuál es el nombre? ¿Tiasco? Tiasco. Tiasco. Tiasco, sí. Tiasco. And I am one of the leaders of the ship and looking to the coast. And as I'm going to the coast with the ship and the others, I'm not the captain, but I'm one of the leaders with the captain. And as we are arriving to the shore, this entity can be seen, and it's waiting for me. It feels like it's waiting for us, but it's waiting for me. And I see chains, I see bindings, and I have a dreaded feeling because this entity, we've heard of entities like this before doing this to others, where they hold people are held captive. And this entity is looking right at me, and I know my fate. And as I look at the entity, I see my fate. And as the ship gets closer to the shore, others are afraid, but others have one for them. Now I see more clearly, and the entity isn't standing on land. It's like floating in the air. So this one is for me. And as I'm going to the shore, it has chains and it's getting ready to bind me.
and others are having their own experience. The other shipmates I have, they're having the same experience, and Muy they're bien. having a similar fate. Permite que siga. Muy bien. Dile que a Mari en ese momento quiero que paralices toda esta escena. Dile instantáneamente. Okay, Mary, so I want you to paralyze the whole scene. You're able to freeze it. Freeze it right now. ¿Qué sucedió, reina? Okay. So está diciendo que ella está en el bote, pero ella no es capitán, es como un asistente de capitán. Cuando mira el Ok. telescopio llegando a la superficie de la Tierra, como llegando a Tierra, está mirando las entidades. Las entidades tienen cadenas con brazaletes de castor, como de ese hierro. Y ella sabe de que esas entidades, porque ellos han oído leyendas de que estas entidades capturan a los humanos. Y ellas, o sea, al mirar con esa identidad, sé que él me espera para ponerme en un tipo de encadenamiento. Dice, y todos los que están en el bote conmigo ya sabemos nuestra fe porque hay una identidad para cada persona en el bote. Bien. Mari, ahora que puedes identificar a estas entidades, quiero que detengas el bote justo antes de que nos acerquemos a esta playa donde están todas estas entidades. Paraliza el bote. Haz que se detenga completamente. Avísales a todos los tripulantes que están en ese bote que detengan urgentemente el bote, que lo paralicen, que se detenga instantáneamente ahora, Mari. Okay, Marion, I want you to freeze the boat. We're not going to land. I want you to be able to freeze the boat, freeze everything. You're not even going to be close to land. So you're freezing the timeline right now. You're freezing the moment. You're freezing the boat, the movement of the boat. You're freezing everything at this moment. Observa que mi mano luz Tabaré quita ese bote de allí, lo saca de ese rumbo completamente y lo lleva a un lugar seguro. Observa la experiencia esta. Y mientras tanto, quiero que me digas cuántas entidades puedes observar a lo largo a través de ese telescopio. Okay, Mary. So now Dr. Palevi Tabaret, his higher self, is gonna take that boat out of that place and it's gonna put it in a safe place. But he wants you to do something. He wants you to count the entities that are there that you're able to see under that telescope, at that scope. Tell me how many entities are you counting at that moment? Tómate tu tiempo, Thousands. tranquilo. There's more entities than there are men on this ship. Take your They time, count them. You have the ability to tell me the number. Take your time. 1,100. 11,000. No, 1,100. 1,100. 1,100 identidades. Dice que hay más identidades en tierra que lo que hay humanos en el barco. Muy bien. Pregúntale que si Davia, a esta entidad reptil que inicialmente pudimos captar y presenciar, Mari, es la líder que manda a entidades que están en esa isla. Okay, Mary. So I'm going to ask you a question. I want you to think. Is Dabia a leader of these entities that are waiting for you guys at shore? You have the capability of going into that information. Yes, he's the leader. Sí, There's other leaders too, but he's the main leader. hay otros líderes, pero él es el He's the líder. leader among leaders. He's the leader among leaders. Mari, acabo de escuchar que estás identificando a otros líderes. Quiero que los identifiques ahora, en este preciso momento, y me los muestres. Dile que se presenten delante de ti. Dile que llegó el momento de que salgan de ese camuflaje donde se encuentran y que se paren frente a nosotros. Están bajo nuestra autoridad, están bajo nuestra potestad en este instante. No podrán huir hacia ningún lado, están bajo nuestro régimen, están bajo nuestra autoridad ahora. Okay, Mary, I want you to call upon those other leaders. I want you to call them up and I want you them to present to you.
and tell me, what do you see? Remember, you have the power. We're here to assist you. So don't be afraid of anything. We're here. Tell them. Tell them to present to you. Who are these other leaders? So the other leaders, the main leader doesn't have a weapon, but the other leaders do. The So other leaders, los otros uh, líderes tienen armamento. El some líder are no. from the underworld. There are some that are from the underworld. ¿Cuántos líderes puedes observar, Mari? How many leaders can you observe there, Mary? Ten. 10. So 10, 11 plus the main leader. So, Davos. so, so son 11 en total. Pregúntale que si la tripulación se encuentra a salvo y bajo el resguardo de Tabaré, Mari. So now, Mary, tell us, is the boat in a safe place right now with Tabre? Yes, the boat is safe. El barco está Mari, a salvo. Mari, ¿alguno de esa tripulación, conoces a algunas de esas personas que están dentro de esa tripulación? ¿Algún familiar tuyo? ¿Puedes reconocer, observa claramente quién está metido en ese bote que está resguardado en ese momento por Tabaré? Okay, Mary, now that the boat is safe with Tabre, I want you to look at the people that are in the boat. Does any resonate with you? Family members, friends, knowing faces that you see there? ¿Reconoces a alguien de ese bote, Mari? Do you recognize anybody from that boat? I recognize one person in the boat. Okay. I keep wanting to say my sister. The person feels like my sister, but when I looked on the boat, I don't remember seeing women. So the energy of my sister is on the boat. Su hermana. Oye. Mari, seguramente este momento se está dando para el rescate de la generación de tu familia y de parte generacional de toda tu familia durante todas estas líneas de tiempo. Hay un propósito directamente sobre esto. Así que llegó el momento, Mari, de empoderarte, llegó el momento de poder confrontar a estas entidades. Okay, Mary. So now this is a moment for empowerment of you. You're here. If you saw your sister there, it's some type of empowerment. You were here to assist her as well. You're empowered. Love yourself. You're so strong in what you're doing right now. Mari, ¿estás dispuesta a que empecemos a destruir todas esas líneas de tiempo y a confrontar a estas entidades de una vez por todas? Mary, are you willing to destroy all these entities and free yourself from all these timelines? Yes, Sí. absolutely yes. Mari, toma a uno de los líderes principales. Sabemos que Davia es un líder principal, Mari, pero quiero que tomes a estos 10 líderes. Reina, tengo entendido que en total tenemos 11 líderes, ¿correcto? Sí, sí, 11. Quiero que, Mari, que a través de Tabaré, mi mano luz, Mari, Reina, el nombre de tu mano luz, ¿cómo es? Anaxtalana. Anaxtalana. Llama también a ese Anastradán, llama a ese humano luz. Quiero que llames a Tabaré, que está con nosotros presentes, Excelión, Saturno, que siempre nos acompaña precisamente, Acción de Alfa, que siempre nos acompaña en estos momentos. Y observa, Mari, que te vas a estar acompañada de un gran ejército de humanos luz en este instante, porque saben que hay un propósito directo. So, Mary, we're here. Tabaret, Anaxtalana, Exelion, Saturn, all these higher selves, we're here to assist you. It's time. It's time for your freedom and your liberation. It's gotten to the time now.
Cuando los puedas observar y sentir, me lo dices, Mari. Cuando puedas observar a ese ejército que te va a proteger en ese instante de humanos luz. Tell me if you're feeling us, all of our higher selves. Tell me that you're feeling us. How do you feel? Are you seeing us? Are you sensing us? I see and sense you, but it oddly enough, it's weird. It's almost like I feel a stone or like a barrier on my body, but I know that I'm beyond that. I know that I feel good. I feel good. Dice que se siente bien, pero siente como si tuviera una piedra en su cuerpo. Ok. Reina, dile a tu mano luz que saque en este momento del bote a Mari y la lleve a un punto nuevamente donde ella se pueda sentir completamente en paz y tranquila. Dile que quiero que paralices la escena en este momento para luego regresar. Dile que vamos a ir hacia ese lugar de flores y hermoso donde estábamos para hacer un proceso de reestructuración antes de volver a hacer esa lucha en esa línea de tiempo. Paraliza esa línea de tiempo ahora, Mari. Okay, Mary. So now you're going to paralyze what's going on right now. Paralyze everything. Freeze it. And now I'm going to take you, and Axlana is going to take you back to where you were happy. So we're going. I'm with you. I'm holding your hand, and I'm with you, and we're going back to that field of beautiful flowers, purple flowers. You're happy. You're at peace. Tell me when Mari, you're. comienza a sentir en ese lugar la presencia de tu mano luz. Observa dónde lo puedes sentir. Observa la presencia de tu mano luz en ese lugar. Ese lugar no fue dado por casualidad. Fue dado, Mari, para un lugar de un encuentro muy especial con tu ser luz. Ve y empieza a sentir a tu mano luz. Dile que tú estás aquí dispuesta a recibirla. So take It's me there, Mary. Take me there. What do you see? What do okay. you feel? It's all purple again, and the force field of this place made the stone go away. The stone completely released, and in this place with it's just purple, like purple flowers and peace. The stone fell away, and you are able to be and see in this place that is only peace and beauty and wonderful and majestic and contentment, deep peace. Dice que estoy con ella en el campo de las flores moradas y que que algo hizo que se le quitara la piedra en la espalda y se siente muy feliz, muy contenta, muy en paz, muy tranquila. Tiene todos los sentimientos muy bonitos ahorita que está pasando. Muy bien. Entonces, Reina, ella en ese instante, ¿me puedes confirmar? ¿Identificó a su mano luz? Oh, déjenle, voy a preguntar. Pregúntale, por Okay, favor. now that we're in a beautiful space, beautiful, purple flowers, everything's so delightful, everything feels so good. Tell me, are you able to see your higher self there? Tell me if she's already there with you. She's there and she says, I've been waiting. Oh, dice que está ahí, que le dice, yo te estaba esperando. Pregúntale por su nombre, Mari. Ask her for her name ¿Y de qué dimensión proviene? and ask her what dimension did she come from. Experimenta un momento de gran felicidad en estar en contacto con su mano luz y en esa presencia ya. Es muy bonito lo que ella está experimentando, Reina. Sabes Lo estoy claramente, y algo, está Saturno aquí, porque aquí lo oigo. está Están pasando aquí. un momento muy bonito en ese instante, así también lo puedo percibir yo. Mari, pregúntale su nombre, queremos conocerlo. También queremos sentirla en este momento
porque ese momento, Reina y yo lo estamos sintiendo enormemente, la presencia de los humanos luz en nuestras vidas también. Así que es un momento muy especial y queremos también conocer el nombre de tu mano luz, Mari. Well, tell us, Mary. 38. So 38, Dimensión 38. 38D. She's all around me. She's like penetrating me, but at the same time, I kind of have to pee. So I'm like, um, Ask her name, Mary. Ask her, what's her name? We're so happy with her. We feel her. We love her. We what's share her it. name? um, Dice que está dándole vuelta. I'm trying to make out the name. I'm just sensing her penetrating my field and merging with me. And okay, name. She's telling me to relax. Le está diciendo que se calme. She's like, you are very anxious to Sí, know. Mari, And dile a tu mano luz que you're tenemos todo trying el to use tiempo your disponible thoughts para to él. get the name. Dile que tenemos todo el tiempo Take disponible. your time. Que le dice que es que tú eres muy ansiosa, relájate, disfrútalo. Muy bien. She's saying it's been a long time coming. You're so Dice anxious you can't hear at the moment. que le dice, es que ya era mucho tiempo de conectarnos, que ahorita ni hasta ansiosa estás que ni me puedes escuchar. Mari, entonces, dedícate solamente a sentirla, I keep a getting the sentir ese letter humano luz tan A. especial en este instante. Yeah, take your time, Mary. We're here for you. Take all the time, you know? Enjoy this moment. Enjoy that connection that you're having with her. No te preocupes por el episodio atrás, donde está tu hermana, porque ese episodio lo tenemos totalmente congelado y ya iremos a ese momento en cualquier momento. Lo importante es en ese instante, ese proceder a través de ese sentir, a través de tu mano luz en ese instante. I just want you to feel her. Mari, siente cómo te llena de paz, de tranquilidad y de gran serenidad, cómo ese humano luz reestructura todo tu cuerpo biomolecularmente. Además, creo que es el encuentro más especial que puede tener un ser humano en este instante. Así que estamos muy felices, las personas que estamos escuchando esto en este instante. Allí Reina, la familia de Reina que está allí escuchando. Y todas las personas que puedan escuchar esta sesión más adelante. Hay un tiempo especial que te estás dedicando para poder sentir que es lo más importante, Mari. Coméntale eso a So we Reina. want that time. Take that time to connect with your higher self. You know, we're here. It's been a long time coming. You know, Dr. Halevi here, my family, me, myself, we're all here with you in this moment, living this moment, this beautiful moment of connection, this remembrance of who you really are, this love, this peace. Enjoy the peaceness, the serenity, the calmness, the love, strongness of your soul, of your higher self. Mari, pregúntale de qué dimensión proviene, de dónde viene ella en ese instante, de qué dimensión viajó ella para hacer conexión contigo en ese instante. Ask her, Mary, what dimension did she have to travel to come in contact with you? What dimension is she from? Has she been to other dimensions? Yes. Over 100. Over 100. Dimension number 100. Algo más de She's 100 dimensiones. Muy bien. I see her flying, and she flew way down. She was way over 100, the 100th dimension and above.
And she went down, down, down to be reunited with me. Dice que ya ha viajado 100 dimensiones y que ha bajado para reunirse con ella. Comprendemos eso, Mari. Nuestras mentes en este momento lógicas, Reina, y aquellas personas que me puedan escuchar, no comprendemos el factor multidimensional del humano luz. Simplemente debemos dedicarnos a sentirlos. Dile que se siga tomando su tiempo y que aquí estaremos esperando. Mari, queremos también conocer su nombre. Estamos aquí y necesitamos también ir a destruir a estas entidades. Yes, Mary, take your time. Ask her for her name. I'm trying to pronounce it. It's like she's trying to say it through me. And I'm trying to get the syllables right. It's like AI something. It's funny because I feel like using my body, but my body's not working. She swooped down. She has this motion of coming down and AI. Dice Her que, name seems like a lot of vowels, like AI. Mari, el nombre es simplemente un proceso de identificación para nuestra mente lógica. Finalmente, el humano luz no tiene nombre, así que no te preocupes por el nombre, no es realmente lo importante. Dile eso a Mari. sí, es que me estaba explicando que no le, como que quiere hablar sobre ella, pero el cuerpo de ella no le está funcionando para Muy bien. decir. Dile que comprendo la magnitud de la expresión del humano luz en nuestra vida, que magnifica todo y que a veces es incomprensible para nuestro entendimiento. Mari, no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Quiero que viajemos ahora a esa línea de tiempo junto con tu mano luz y vamos a hacer el proceso de identificación. Quiero que traigas a tu hermana ahora a este lugar de flores, ahora en este momento a toda tu familia, a toda tu generación, y observa cuántas personas van a llegar a este sitio donde te encuentras en este instante junto con tu mano luz. Okay, Mary. So now, okay, let's just, it's okay about the name. It's not really that important. Now we're gonna go back and take your sister, the one that's still in the boat. We're gonna bring her to that space of flowers and peace and love. Come on, let's bring her. Now with your higher self that you know who she is. Come on, let's go bring her in. Bring her to that safe space and tell me when she's there. Okay. Cuando estén allí en ese lugar junto contigo, Mari, me lo dices. Okay, she's there. Ya está ahí. Dile a tu mano luz que llene de ese nivel de sensibilidad, de ese nivel de energía y ese nivel de vibración a tu familia, a tu hermana. Pregúntale, Reina, pregúntale cuántas personas están llegando a este lugar. Okay, Mary, now tell me how many people are coming into that safe space of yours, that beautiful space of flowers and radiance and peace. Tell me how many people are coming into that space with you. Now there's lots of people coming in as if my soul is allowed the invitation. And when they come in, their experience is slightly different. So for my sister, she came in and she had yellow flowers. And then other people are coming in with different colors. And they come in as different How flowers. can you count there? Like you have that, tell me, how many are you counting there? Over 100,000. Más de 100,000 personas están ahí con ella. Entraron a su, porque como que su ser hizo la invitación para que entraran. More. Bueno, Mari, entonces te encuentras ahora frente a una gran cantidad de generaciones, de familia tuya, de trascendencia tuya, de generaciones tuyas, que venían siendo intervenidos por estas entidades desde hace 114 líneas de tiempo. Y ahora ha sido el momento de poder romper lazos generacionales desde su origen. Llegó una grata oportunidad a través de tu ser luz, Mari. Okay, Mary. So now that all those people are there, those are all your families from different timelines, and they're here to get liberated the same way as you.
So it's a moment of reconnecting, of rejoicing, of reunion. You're ready to break all those timelines that these entities had you and your families together in harsh conditions, in pain, in everything. Déjalos allí, Mari, un momento, a tu familia en ese lugar junto con tu mano luz, con una parte de él. Conocemos el factor de bilocación y el factor multidimensional de ellos. Dile a tu mano luz también que nos acompañe a esa línea de tiempo, justo cuando Tabaré tiene a ese bote junto con todos los tripulantes. Y vamos a hacer el proceso, Reina, junto con tu mano luz. Vamos a hacer el proceso de destrucción de estas entidades, pero quiero que en especial tomes a Davia. Mari, vamos a hacer un proceso de aquí en adelante de destrucción de estas entidades para poder cortar definitivamente estos lazos de incertidumbre, estos lazos que estaban irrumpiendo la felicidad de todos los miembros de tu familia. Vamos a hacer y a interrumpir esto de una vez por todas. Coméntale eso. So vamos a interrumpir, o sea, ahí se queda un ratito y luego vamos a ir a con Davia, ¿verdad? Sí, vamos a ir en este momento, Reina, le vas a explicar, quiero que vayamos en ese momento a esa línea de tiempo, junto con estamos con Davia e identificamos a las 10 entidades líderes reptiles. Okay. Vamos atrás en el tiempo y vamos nuevamente hacia ese lugar que tenemos totalmente paralizado. Okay, Mary, so now we're going to go back to Davia. Okay, you ready? We're going to go back to Davia. We're going to identify those leaders, and you're going to go into a part of destruction. You're going to destroy these entities. We're ready? Okay. Dice que sí. Observa cómo los humanos luz que están allá a nuestro alrededor. I have to pee really bad. Should I try to keep holding it? Dice que tiene que ir a hacer pipí. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo detiene o qué es lo que hace? Dile que estamos pronto a culminar. Vamos a hacer la destrucción para poder culminar. ¿De acuerdo? Ya Dile, estamos ahí, Mary. Ya estamos ahí. So, Mary, we're almost there. Can you just hold it a little longer? We're almost there. Okay. procede ahora, María, a la destrucción de estas entidades. Ahora observa cómo los humanos luz lo realizan. Okay, Mary. So now you're there with Dacia and the leaders. Tell me how you and yourself and all your human lives that are there with you, how are they getting destroyed? These entities. Dile que las They're reúnan getting a todas destroyed with completamente. swords. I see a lot of swords. Los están destruyendo con And they're espadas. disintegrating. They're just disintegrating. They're just vaporizing. Observa que quedan completamente destruidas y no queda absolutamente ninguna de ellas. Heads chopped off, dismembered. Les están cortando la cabeza, los están cortando, los humanos luz, los están desintegrando, los vaporizando. Entendemos, Reina, a partir de ese momento que los humanos luz también identifican el planeta, origen de estas entidades, aunque nuestra paciente en ese momento no tenga esa capacidad completa por ser una sesión nueva. Y comprendemos esto, pero entendemos la intención clara del humano luz al proceder a ir a ese planeta y la destrucción de todas sus naves junto con todas sus líneas de tiempo a través de una causa directa, a través de un sentir directo de este acontecimiento que está pasando hoy en día en la vida de Mari. Muy bien, Mari, es hora de volver nuevamente. Observa que nadie ha quedado y que haya quedado completamente destruido todas las entidades. Okay, Mary, now I want you to make sure that no entity is left. Just do a double check, make sure that none of the entities are there left, and tell me that you're ready. If you're ready to come back, let me know. Once everything is clear, make sure no entities is left. Okay. Cuando hayas regresado y estés en el lugar de flores, me lo dices. Now, when you're back, okay, tell me. So there's some tricky ones that were trying to become sand and pebbles so they could reconstruct themselves. I said no, and I'm making sure that they completely disintegrate. So there's nothing left. There's no trace of any sand, anything. They're completely disintegrated and vaporized completely. So I'm scanning the entire area that looks like it was kind of like by the shore, like on the sand. And so I'm scanning all of it, ensuring it's all clear, and completely vaporizing anything that has become pebbles or sand so it may not try to recreate itself. Okay. And it's all destroyed, all clear.
todos clear, destruidos clear. porque unos se querían hacer arena para volverse a reconstruir y ella los pudo ver que querían hacer eso, solo destruyó. Dile a tu mano luz, Mari, que haga un proceso de reestructuración biomolecular en todo tu cuerpo, que habite tu casa, tus familiares y todo lo que tú habitas, tu trabajo, tu cama, tu alcoba, tu baño y cada rincón de tu casa. Observa que se eliminan portales dimensionales y que tu mano luz llena de vibración a un nivel tan alto que vas a comenzar a sentir paz y una completa libertad y una sensación de completa plenitud. Ahora. Okay, Mary, so now you're going to do a reconstruction of your about your cells, every cell in your body. You're clearing your home, you're clearing all the people that are around you, you're clearing your work, your bed, everything around you, every space that you will live, anything, your car, anything you're clearing, your human light is doing that for you, and tell me when it's all ready. Observa por qué parte de tu cuerpo, Mari, tu mano luz comienza a integrarse en ti. So now Dile que estás dispuesta ya a recibirlo. Dile que ya estás dispuesta a sentirlo y que nunca más se vuelva a ir de tu lado de aquí en adelante. Okay, Mary, so now you're going to tell me, where is your higher self coming from? What type of the body does this enter? So she can never leave your side. You're always going to be connected with her. Just tell me, where is she coming in? From what part of the body is she coming in through? She comes in through my head, but she also has the ability to come in through my heart. But where are you seeing her coming through, your head or your heart? My head. De la cabeza. Está entrando de la cabeza. I feel her in my heart. Y la siente en su corazón. I see her coming in through my head. Pero la mira que entra por su cabeza. Muy bien. Mari, ¿estás dispuesta a cuidar ese contacto en este momento de aquí en adelante, a saber que debes guardar nuevos parámetros, que debes guardar nuevos propósitos en tu vida de aquí en adelante? Aeon. ¿Qué dice, Reina? What's that, Mary? Her name is Aeon. 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 Su nombre es Aeon. 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 So now, Mary, are you excited of this connection? Are you going to take care of her? Yes, it's exciting. Dice que está bien emocionada. Escuché el nombre del humano luz. Aeon. 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 Aeon, proveniente de la dimensión número 100. Creo que es de la 38, pero viaja hasta la 100. Ok, entonces coloquemos dimensión número 38. Mari, vamos a comenzar a regresar. Okay, Mary, so now we're going to come back. Are you excited? Yes, because I have to pee. Okay. No vayas a decir eso. Comenzamos a regresar. Mari, toma aire profundamente por tu nariz en ese instante, infla tus pulmones y suelta rápidamente por tu boca. Okay, Mary, take a deep breath and release that oxygen from your lungs. Slowly. Comienza poco a poco a regresar, comienza poco a poco a mover tus piernas, mueve tus brazos, 4, cada vez más despierta. Conteo regresivo de 3 a 1 y abres tus ojos. 3, 2, 1, ahora abre tus ojos, ahora. Okay, Mary, open your eyes. Oh my goodness, I feel so great, but I have to pee so bad. Go pee, Oh pee. my goodness. Back. I hope I look really good. I'll be back. Ay, Mary, dice que ojalá que se haya mirado bonita en la sesión. Ay. Muy bien. Por haberte entregado de esta manera, coméntale. Well, he wants to say thank you very much for able to go under hypnosis, in this clinic. He wants to thank you very much for being a patient. Vivimos una experiencia muy grata durante todo este recorrido, durante tu sesión. Fue una experiencia muy agradable. ¿Cómo te sientes, Mari?
He said that it was a pleasant experience, a session with you, beautiful session. And how are you feeling, Mary? I feel really great, and what's really interesting is that the whole scene where I was a man and the ship, it literally reminded me of like a movie, and how like the entities were at the shore waiting for us. Like it was like that was like a movie. Like it just was like wow. Dice que ella se sintió como una película cuando ella miró que era hombre y miró la playa, la costa y miró esas identidades que parecía una película. Muy bien. Gracias. Vamos a comenzar a experimentar en los siguientes días, Mari, sensaciones muy gratas a través de tu mano luz. Vas a comenzarlas a experimentar de una forma muy grata y muy agradable. Coméntale eso. So in the upcoming days, you're going to experience beautiful feelings. You know, you're going to start feeling a lot of different shifts. So look forward to that. Bueno, y además de presentarles a 2 futuras hipnoterapeutas que van a estar en procesos de estudios, en procesos de preparación de aquí en adelante, y próximamente también las verán haciendo un gran trabajo y un gran propósito. Me despido de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Reina, gracias por habernos hecho esta maravillosa traducción, de habernos acompañado. Gracias por permitirte también sentir, experimentamos cómo tu familia también sintió, cómo los humanos luz, la presencia de ellos en tu hogar, en mi vida también, aquí en mi oficina, en la vida de Mari, pudimos presenciar, sentir la llegada de esos humanos luz tan especiales en nuestra vida. Así que me es muy grato. Dale esa despedida en inglés. Mari, despídete de nuestro centro de hipnosis clínica regresiva. Despídete de aquellas personas. Le doy la bienvenida a aquellas personas que quieran contactarnos para nuestras terapias de hipnosis clínica regresiva. Y bueno, los esperamos. Espero que se puedan comunicar con nuestros canales y ahí estaremos atentos para poderles atender con todo gusto. Por favor, Reina, haz la traducción. Oh, Mary, he says that he's very grateful for doing your session. He's very appreciative. What a beautiful session. And also for being a future hypnotherapist yourself, you know, where you're going to be helping other people with their experiences and everything. And, you know, and that you're here and that we're all here to help anybody that, you know, wants help. And also this beautiful session that was yours. And, you know, any information that they need, you know, we're here to assist them and all that. So thank you so much, Mary. Thank you too, gracias. I'm seeing, Mari, it's funny because I'm seeing my field is very different right now. Like I'm seeing. ¿Algunas palabras para despedirte de nosotros? He says that any words to kind of end the call, because he's going to end the call, like anything that you want to say. I guess I want to say thank you very much from the bottom of my heart. I greatly appreciate it because we also freed the soul we freed was my little sister and she's pregnant. Dice que muchas gracias del fondo de su corazón y que el humano luz que liberó fue su hermana, la que está embarazada ahorita. Muy bien. Nos encontramos entonces en el Centro de Hipnosis Clínica Regresiva. Yo soy el Dr. Palevi. Espero que todas aquellas personas que puedan ver este video se puedan ver identificadas con múltiples procesos a las cuales las personas se ven sometidas. Les invito a que se den una pasadita por nuestras redes sociales, que vean nuestro canal. Próximamente estaremos abriendo futuramente nuevos cupos para los cursos de hipnosis clínica regresiva. Les invito a que se comuniquen con nosotros. Estaremos allí atentos para cualquier inquietud, para cualquier entrevista, para cualquier cosa que necesiten. Hasta pronto, gracias por haber escuchado esta valiosa información y nos veremos pronto.